¿Qué pasa cuando el silencio se convierte en dominio de la noche a la mañana? 8 meses sin jugar, sin ritmo, sin aviso, y de pronto, 19 minutos que sacudieron el baloncesto internacional. En una noche asfixiante en Puerto Rico, Caitlin Clark no solo pisó la duela para su debut con la selección femenina de Estados Unidos, cambió toda la historia. 17 puntos, 12 asistencias, 0 pérdidas, control total. Precisión absoluta, historia en tiempo real. Pero mientras una jugadora hacía historia en silencio, otra estaba encendiendo todo en medio del caos. Porque lo que dijo Angel Reese esa misma semana, nadie lo vio venir. Esos 19 minutos lo cambiaron todo. Pero hay que regresar al inicio del torneo, porque el contexto importa. Este era el evento clasificatorio de la Copa del Mundo FIBA. 5 juegos en 7 días. Y se esperaba que la selección femenina de Estados Unidos dominara, claro. El equipo terminó invicto en los clasificatorios, sí, pero la verdadera pregunta nunca fue si iban a ganar, sino quién iba a tomar el control del juego. La entrenadora Carol Lawson decidió arrancar con Chelsea Gray como base titular en el primer partido. Gray es una veterana respetada, nadie dudó de eso, pero en los primeros 35 segundos ya se sentía que algo no estaba bien. El rival salió con una presión de cancha completa, agresiva, cerrando líneas de pase y rompiendo el ritmo antes de que la ofensiva siquiera comenzara. Gray estaba batallando. El movimiento del balón era irregular, los espacios no cuadraban, la energía se sentía baja. Y entonces Clark entró desde la banca. Piénsalo bien. 8 meses sin jugar un partido real. Debut con la selección mayor. El público encima, la presión al máximo. Y la misma defensa que había descontrolado a una base veterana ahora iba directo contra ella. ¿Y qué hizo? Ni se inmutó. No dudó. Leyó la presión como si la hubiera visto 1000 veces, aceleró el ritmo antes de que la defensa reaccionara y empezó a meter pases milimétricos a compañeras que apenas estaban terminando sus cortes. Fue quirúrgico. Frío. Demoledor. 17 puntos, 12 asistencias, 0 pérdidas en 19 minutos. Estados Unidos ganó 110-46. Y cuando le preguntaron después, Clark no habló de nervios ni de falta de ritmo. Solo dijo que estaba emocionada. Emocionada de estar ahí. De volver a jugar. Después de 8 meses fuera, entra a un torneo internacional como si nunca se hubiera ido, como si solo hubiera estado esperando que alguien le regresara el balón. Y esas 12 asistencias no solo fueron impresionantes, fueron históricas. Fue la mayor cantidad de asistencias en un debut con la selección mayor en toda la historia del baloncesto internacional. No solo de Estados Unidos, de cualquier país. También logró el doble-doble más rápido en un debut con Team USA. Y se convirtió en la única jugadora, hombre o mujer, de cualquier nación, en registrar un doble-doble en su primer partido con la selección mayor. Todo eso saliendo desde la banca. Todo eso en 19 minutos. Todo eso después de 239 días de silencio. Y aún así, lo que vino después fue todavía más brutal. Después de ese primer partido, ya no había forma de frenar lo que estaba pasando. Clark dejó claro lo que podía hacer incluso con minutos limitados. A lo largo de los 5 juegos, terminó con 32 asistencias totales. Lideró al equipo en asistencias en cada uno de los partidos que jugó. No en algunos, en todos. Promedió 11. 6 puntos y 4 asistencias por juego. Y lo hizo en tramos de apenas 19 minutos, no en los maratones de 35 minutos que suelen jugar las estrellas en torneos internacionales. Pero hay un dato que lo pone todo en perspectiva, su plus-minus total fue de más 1,09. No solo fue el mejor del equipo, fue el mejor de todo el torneo. De todos los equipos. De todos los jugadores. Este roster estaba lleno de talento, con varias debutantes en San Juan. Pero Clark fue la jugadora más impactante en cualquier cancha de Puerto Rico esa semana. Y lo hizo jugando menos minutos, incluso lidiando con gripe durante parte del torneo. Después del primer juego, el entrenador de Phoenix Mercury, Nate Tibbetts,
tomó el control y tomó una decisión que cambió todo. Metió a Clark en el quinteto titular y reorganizó la ofensiva alrededor de un sistema rápido, con más guardias y espacios abiertos. Justo el tipo de sistema que maximiza lo que ella hace mejor: acelerar el ritmo, encontrar cortes temprano y generar tiros abiertos antes de que la defensa alcance a reaccionar. El resultado fue inmediato. En el siguiente partido contra Nueva Zelanda, Estados Unidos ganó 101-46. Clark jugó 23 minutos, la mayor cantidad del equipo, y registró la mejor eficiencia del partido. Y después de ese juego, Tibbets dijo algo que casi ningún entrenador dice públicamente: no haber puesto a Clark como titular antes fue un error. Un entrenador admitiendo, en voz alta, que su plan anterior estaba equivocado. Que la respuesta era obvia y simplemente no la vieron a tiempo. Eso no pasa en el deporte profesional. Debió haber sido titular desde el inicio. Y para cuando terminó la semana, los números ya eran una locura total. 14 récords mundiales rotos. MVP del torneo. La MVP más joven en la historia del clasificatorio. Y además, la primera vez que ese premio se lo lleva una jugadora que pasó la mayor parte del torneo saliendo desde la banca. Vale la pena repetirlo: Caitlin Clark fue la jugadora más valiosa de todo el torneo, sin siquiera haber sido titular en la mayoría de los partidos. Fue tan dominante en minutos limitados que nadie más, ni titulares ni suplentes, pudo acercarse a lo que estaba haciendo. ¿Y su reacción? Nada de celebraciones exageradas. Nada de presumir en redes. Llegó al siguiente juego, y siguió haciendo lo mismo. Más baloncesto. Ese es el punto que realmente la separa del resto. El trabajo no se detiene cuando llegan los premios llegan porque el trabajo nunca se detiene. Ahora, salgamos un momento de la duela, porque lo que Clark está construyendo fuera del baloncesto es igual de impactante. Y no es exageración decir que, con solo 24 años, su portafolio comercial parece el de una leyenda en el final de su carrera, no el de alguien entrando apenas a su segunda temporada completa en la WNBA. Empezando con Nike. Clark tiene el contrato de patrocinio más grande en la historia de la liga. No es el mejor contrato de novata, es el más grande, punto. Y no es un acuerdo típico de poner un logo y grabar comerciales. Incluye su propia línea de tenis con participación en ingresos, algo que la marca normalmente reserva para figuras como LeBron James o Michael Jordan. Ese es el nivel en el que está jugando Clark, con solo 24 años. Luego está Wilson. Clark tiene su propia línea de productos, convirtiéndose en la primera atleta desde Michael Jordan en recibir ese trato por parte de la marca. Sí, la última vez que Wilson hizo algo así, fue con Jordan. Y la siguiente elegida fue Clark. Después viene State Farm, que la firmó como la primera atleta femenina en ser la cara principal de su campaña, no un papel secundario. Una marca que históricamente invierte en quarterbacks de la NFL o superestrellas de la NBA, decidió poner a Clark al centro. Y luego Gatorade, con un contrato descrito como histórico para una atleta femenina. Así que el portafolio queda claro: Nike, Wilson, State Farm, Gatorade. Eso no es solo una lista de patrocinios, es prácticamente una estrategia de marketing de empresas gigantes. Y por si fuera poco, súmale Prada. Clark está entrando al mundo del lujo a los 24 años, algo que muy pocos atletas logran tan temprano, y los que lo hacen, suelen quedarse ahí por décadas. Los números lo hacen todavía más claro. Solo en su temporada de novata, Clark generó alrededor de $8,1 millones en patrocinios, mientras que su salario base en la WNBA fue de unos $70,000. Ganó más de 100 veces fuera de la cancha que dentro de ella. Muchas jugadoras veteranas no alcanzan eso en toda su carrera. Forbes la colocó entre las mujeres más poderosas del deporte. No solo del baloncesto femenino, de todo el deporte. Y cuando Sportico analizó a las atletas más influyentes, no solo midieron seguidores o búsquedas, sino impacto cultural, alcance comercial y capacidad de mover mercados. Clark cumple con todo. Su temporada de novata rompió récords de asistencia en la WNBA. Sus juegos generaron audiencias históricas en televisión.
Cadenas que antes ni invertían en baloncesto femenino empezaron a pagar más, solo por lo que ella estaba generando. Clark no solo llegó a la liga, cambió cómo funciona el negocio alrededor de ella. Llegaron patrocinadores, aumentaron los contratos de transmisión, arenas que nunca se llenaban empezaron a rechazar gente en la puerta. Y todo eso en su primer año. Aquí el baloncesto y el negocio no son historias separadas, son la misma historia, alimentándose entre sí. Domina en la cancha, sube su valor comercial. Sube su valor comercial, y sigue dominando más. Y entrando a la temporada 2026 con las Indiana Fever, todo apunta hacia arriba, sin techo a la vista. Pero para entender toda la historia, hay que mirar el otro lado. Mientras Clark rompía 62 récords en su temporada de novata, redefiniendo lo que podía ser una jugadora en su primer año, Angel Reese estaba generando titulares por razones muy distintas. En la superficie, su temporada fue sólida. Lideró la liga en rebotes, sí, suena impresionante. Pero durante toda la temporada, analistas señalaron algo clave, una gran parte de esos rebotes venían de sus propios tiros fallados. Fallaba cerca del aro, recuperaba el balón, y ese rebote contaba igual que cualquier otro. En otras palabras, muchas veces estaba sumando estadísticas al corregir sus propios errores. Y eso no es opinión, los números lo respaldaban. Entonces, cuando comparas ambas temporadas, la diferencia es clara. De un lado, Clark, récords, impacto total, cambio en el juego del equipo y crecimiento masivo en audiencia. Del otro, Reese, producción cuestionada y un impacto mucho más limitado. Y esa brecha no se cerró en el segundo año. Clark siguió creciendo, más asistencias, mejor eficiencia, más pruebas de que estaba jugando a un nivel que la liga no veía desde hace tiempo. Además, no estaba sola. Aliyah Boston dominando por dentro. Kelsey Mitchell anotando sin parar. Lexie Hull haciendo el trabajo sucio. Sophie Cunningham aportando dureza y tiro. Con Clark organizando todo, el proyecto del equipo se vuelve peligrosísimo. Y el torneo FIBA lo confirmó a nivel global. Nuevo entorno, compañeras con poca práctica juntas, sistema que no estaba hecho para ella, y aún así, en días ya estaba rompiendo récords otra vez. Eso no es suerte. No es una racha. Es lo mismo que hizo en la WNBA, solo que concentrado en una semana. Y mientras todo eso crecía, también lo hacía la diferencia fuera de la cancha. Aquí es donde el contraste se vuelve imposible de ignorar. Nike está preparando todo para lanzar la línea de tenis de Clark y se espera un impacto enorme. Analistas creen que se agotarán en minutos. No horas, minutos. Y no es por hype vacío, sus ediciones anteriores ya se revendían al doble de precio apenas salían. La demanda es real. Y al mismo tiempo, los tenis de Reebok asociados a Angel Reese terminaron en descuentos. Hubo expectativa, hubo promoción, pero no hubo respuesta del mercado. No se agotaron, no generaron ruido. Ahí es donde el hype se encuentra con la realidad. Terminaron en estantes de liquidación, con descuentos, acumulando polvo. Para unos tenis de firma, eso es prácticamente el peor escenario posible. Reebok no se quedó simplemente observando en silencio, reportes indican que redujo por completo el apoyo de marketing a la línea de Angel Reese. Cuando una marca se apaga así de rápido con un atleta, el mensaje es clarísimo, no están viendo el retorno que esperaban, y no van a seguir invirtiendo esperando un milagro. ¿Y por qué pasa esto? Porque los grandes patrocinadores no solo miran seguidores o highlights. Tienen equipos completos dedicados a analizar percepción pública, comportamiento y cualquier señal de riesgo para su imagen. Y el patrón público de Reese entra justo en lo que esos equipos vigilan. Los comentarios indirectos hacia Caitlin Clark, las publicaciones cargadas de comparación, las quejas sobre atención y reconocimiento, cada vez que Clark alcanza un nuevo nivel, Reese parece intentar jalar la conversación hacia ella. No para felicitar, no para celebrar, sino para competir por la narrativa. Pasó en la universidad. Pasó en la WNBA.
Y cuando Forbes colocó a Clark entre las mujeres más poderosas del deporte, siendo además la atleta activa mejor posicionada en la lista, Reese respondió con mensajes vagos sobre quién merece crédito. No era enfoque en su juego, ni en mejorar, era ruido alrededor del reconocimiento. Y cada vez que eso sucede, en alguna oficina corporativa alguien lo anota como riesgo. Así funciona esto. Las marcas no solo compran talento, compran asociación. Quieren estar al lado de alguien que proyecte excelencia, control, confianza al ganar. Y cuando ven señales de conflicto o actitudes que generan división, eso impacta directamente cuánto dinero están dispuestos a invertir. Y entonces llegamos al momento que encendió todo esta semana. Mientras Clark estaba rompiendo 14 récords en el torneo FIBA, ganando el MVP y consolidándose como la jugadora más dominante del evento. Reese salió públicamente insinuando que ella también merecía un premio. Sin un partido específico, sin una actuación concreta, solo la idea general de que debía ser reconocida. Todo esto mientras sus tenis estaban en descuento. Mientras Nike preparaba una campaña global alrededor de Clark. Mientras los modelos inspirados en Kobe de Clark se revendían al doble de precio, y los de Reese necesitaban rebajas para moverse. Y justo ahí eligió decir que merecía un premio. No se trata de ser duro, pero llega un punto donde el patrón ya no se puede ignorar. Los premios siguen al rendimiento. Los contratos siguen al valor. El reconocimiento sigue a los resultados. Siempre ha sido así. Y hoy, en cada métrica posible, la diferencia entre estas dos jugadoras es enorme y sigue creciendo. Así que vale la pena verlo claro una última vez. De un lado, Caitlin Clark, no solo una jugadora, sino una fuerza que domina el juego con precisión. Récords cayendo uno tras otro. Escenario global, cero adaptación, solo control inmediato. Sistema, presión, compañeras, nada cambia el resultado. Del otro lado, Angel Reese, una presencia distinta. Fuerte, visible, sin filtro. No definida por el silencio, sino por la reacción. Por momentos que generan debate, que dividen opiniones, que mantienen su nombre en conversación, aunque los números no siempre respalden esa narrativa.